anterior quiero enseñarles una página web bastante interesante para aquellos que estén interesados en la evolución de los mamíferos. Se los voy a mandar aquí por el chat del grupo para que ustedes también puedan irla revisando a la par que yo la voy explicando. Y bueno, esta página básicamente lo que nos ayuda a nosotros como biólogos a entender es la evolución de los mamíferos, ¿no? Entonces, básicamente, en este árbol filogenético, lo que observamos o lo que se tiene, de los que se tienen registros, son de 5.020 especies de mamíferos que hay a nivel mundial. Estos mamíferos están divididos en tres grandes órdenes o en tres grandes grupos taxonómicos, ¿no? Que son los monotremas. Principalmente en este grupo se encuentran los puercoespines, ¿no? Estas especies monotremas, y por este lado también se dividen los marsupiales, ¿no? Como son los tlacuaches y los canguros de Australia, que tienen en su vientre una marsupia, un tejido que ayuda a mantener todavía las crías, porque dado que no se desarrollan totalmente en la matriz de los individuos, pues no tienen una placenta para poderse desarrollar, pues entonces las crías de los marsupiales tienen que irse a las bolsas, a estos sacos, donde tienen pues condiciones de temperatura para que terminen su fase de cría, ¿no? Fase de individuo. Y tenemos por este lado los mamíferos placentarios. Entonces, con estas opciones que tienen aquí, con este menú, pueden ustedes explorar. Por ejemplo, a mí me interesa, por ejemplo, saber cuántos millones de años han pasado o cuántos millones de años han transcurrido para que hayan evolucionado las diferentes especies. Si yo le doy zoom aquí, pues aquí puedo ver que los placentarios están divididos en elefantes, las musarañas elefantes y otras especies más. Si yo me voy a cada una de estas ramas, ya me divide la composición de especies y cuáles son sus relaciones filogenéticas con otras especies, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a los elefantes, son 69 especies que comprenden los elefantes, las musarañas elefantes y otras especies, ¿no? Entonces, por aquí tenemos a los elefantes, pues el elefante africano que surgió o que su grupo contiene 11 especies y que se surgieron hace 75.8 millones de años, ¿no? Entonces, en esas épocas surgieron esas 11 especies de elefantes, ¿no? Los elefantes asiáticos y los elefantes africanos. Y por aquí se dividen otras dos especies de elefantes, ¿no? Si me voy pues más por acá, tengo las vaquitas marinas, ¿no? Las vacas marinas que están representadas por 4 especies, ¿no? El manatí amazónico, el manatí africano, el manatí americano, y esta no sé qué otra especie sea, pero todas estas especies, su divergencia fue hace 35.1 millones de años, ¿no? Entonces fue en este momento que a partir de una sola especie surgieron otras 2 especies más, ¿no? Entonces más o menos de eso se trata este tipo de, pues, de gráfico, ¿no? Si vamos siguiendo esta rama, vamos a encontrar a los roedores. Resulta que los roedores son los más recientes en términos de la edad que han tenido para poder evolucionar. Si seguimos esta rama, pues vamos a ir viendo que el tiempo de divergencia va a ir aumentando, ¿no? Entonces 96, 91 millones de años, perdón, va a ir disminuyendo, 89 millones de años, 82 millones de años, hasta la fecha actual, ¿no? Que sería la época más reciente, ¿no? Entonces vamos a llegar hasta el año 0, ¿no? Que sería como que la época donde empieza a surgir donde surgen los humanos, o la época de la civilización. Entonces, si nos vamos nuevamente con los roedores, han pasado 48 millones de años para su diversificación,
pero existen roedores todavía más recientes que han sido o que se han convertido en nuevas especies, ¿no? Si me voy todavía más acá, hay 75, 74 especies. Por ejemplo, aquí hace 25.3 millones de años aparecieron las ratas de las rocas, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 ratas de las rocas divididas hace 25.3 millones de años, ¿no? Si nos vamos todavía al más reciente, pues podemos encontrar que incluso hace 17 millones de años fue la especie más reciente que se encontró. Y si ustedes hacen un zoom directamente a cada una de las hojas de este árbol, podemos encontrar el estatus de conservación para esta especie y más información, por ejemplo, como en Wikipedia, Descubriendo la Vida, el mapa de la vida, y donde les puede dar información acerca de las especies de manera más particular, ¿no? Y es un GIF bastante interesante, es una aplicación bastante interesante que se llama OneZoom. Esto está basado obviamente en teoría de la filogenética de los mamíferos, ¿no? Entonces ahí se los compartí en el chat por si ustedes quieren hacer una exploración con las especies que a ustedes les interese, ¿no? Pero entonces se han de preguntar cómo es que calculan esta edad o estos años en los cuales una especie, a partir de una especie, surgieron dos o más especies, ¿no? Entonces, para eso tenemos otra herramienta que se llama reloj molecular. También se los voy a proporcionar ahí les voy a proporcionar el link en el chat del grupo para que ustedes exploren con las especies que a ustedes tengan interés de saber qué tiempo ha pasado entre un género y otro para poder haber hecho la divergencia evolutiva y se hayan formado dos especies a partir de una. Yo voy a poner el ejemplo de Celoporus variabilis y Celoporus formosus, que son dos especies del mismo género, y yo quiero saber cuánto tiempo ha pasado en cuanto a la evolución de estas dos especies. Le doy clic y miren, chicos, esta gráfica interesante. ¿Alguien puede poner silencio en su micrófono? Entonces, miren, chicos, en este gráfico tenemos por este lado la luminosidad solar. De este lado tenemos los niveles de dióxido de carbono y los niveles de oxígeno. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que conforme fueron transcurriendo las eras, el tiempo geológico, la luminosidad solar fue aumentando. El dióxido de carbono estuvo irregular durante ese periodo y los niveles de oxígeno fueron mucho mayores al principio del periodo y fueron disminuyendo conforme al periodo más reciente. Ojo, chicos, aquí esta es una escala de tiempo que va desde el tiempo más antiguo hasta el más reciente, ¿no? Entonces el Mioceno sería el periodo más reciente para explicar la evolución de estas dos especies. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos datos que ayudan a tener información de los impactos que esteroides han tenido, que han caído al planeta, ¿no? Por ejemplo, esto que tenemos aquí nos da información que en Australia el impacto del meteorito Crawford fue en estas coordenadas y tuvo un diámetro de 8.5 kilómetros hace 35 millones de años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que justo prácticamente en este periodo hubo mutaciones
en el ADN ya sea del género de Celoporus variabilis o Celoporus formosus, hubo mutaciones que fueron provocadas por la luminosidad solar, por el dióxido de carbono y por los niveles de oxígeno y por básicamente estos eventos de impacto de diferentes meteoritos a la Tierra, nos ayudan a entender cómo han sido las mutaciones, ¿no? Entonces, estos puntos que ven aquí básicamente nos indican las fechas probables en los que ocurrieron los eventos de mutación. Entonces, tenemos que hace aproximadamente 41 millones de años, aquí aproximadamente, justo en el periodo del Eoceno, cuando ocurrió un impacto en Virginia, Estados Unidos, las condiciones de oxígeno, de dióxido de carbono y de luminosidad solar fueron modificadas. Por lo tanto, entonces el ADN o a nivel molecular ciertas características del ADN de estas especies mutaron para que a partir de una sola especie hayan divergido dos o más especies, ¿no? Entonces, esta es una herramienta bastante interesante, chicos, aquellos que les interese la evolución. Aquí pueden comparar a diferentes especies y pueden obtener esta información. Lo más relevante también de la página es que está basada, estos cálculos que se obtienen en esta página están basados en estudios que se han hecho acerca de las especies que yo estoy modelando, de las que yo quiero conocer cuál es su tiempo de divergencia, ¿no? Entonces está basado en literatura científica, ¿no? Literatura que aquí esta página nos ayuda a ordenar y nos genera este programa, este tipo de esquema que nos ayuda a representar cómo a partir de una especie se formaron dos o más especies, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Voy a hacerlo de nuevo con otra especie para que ustedes en su tiempo libre, por favor, hagan algún ejercicio para que al menos aprendan cómo se utiliza esta herramienta, ¿no? Ahorita quiero saber cuál es la divergencia entre Pantera leo, es decir, el león africano, con con Pantera onca. Pantera onca es el jaguar, ¿no? Entonces son dos grandes felinos, Profe, ¿sí? ¿qué tiene de diferente colocarlo en los tres apartados que aparecieron al principio? En los tres apartados. ¿O es lo mismo? Sí, cada uno de estos tiene un apartado distinto, ¿no? Y ya se realiza diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, este es para comparar los tiempos de divergencia entre dos taxones, ¿no? Solamente te va a servir para dos taxones. Esto, para este tipo de análisis, te va a servir para determinar el tiempo evolutivo de una sola especie, ¿no? Y los que están aquí abajo es si tú quieres ver los tiempos de divergencia entre los grupos, como aparece aquí. Este es el tiempo de divergencia para todos estos grupos, ¿no? Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, el grupo de mamíferos, pues yo aquí le voy a poner mamás, ¿no? Entonces, para que el programa pueda hacerlo. Entonces, yo nada más les quiero enseñar ¿no? De pantera, los tiempos de divergencia entre dos especies, porque estamos en poblaciones. Entonces, lo que quiero que entiendan es que a partir de una especie, de una población de una especie, pueden surgir dos o más poblaciones, ¿no? Que con el paso del tiempo evolutivo, con el paso del tiempo divergente y las condiciones ambientales, pues se van generando nuevas especies, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias en las diferentes secciones que tiene esta aplicación. Gracias. Entonces, regresando al ejemplo, Pantera onca con Pantera leo.
vamos a explicar un poco qué pasa o qué pasó con estas dos especies, ¿no? Entonces, miren, resulta que la luminosidad solar aumentó conforme se fue avanzando en el tiempo de las eras geológicas. El dióxido de carbono también fue muy variable a lo largo del tiempo, pero miren los niveles de oxígeno, son muy bajos, ¿no? Son muy bajos durante ese periodo. Si nos vamos a este periodo que dice 4.88 millones de años, aproximadamente aquí, podemos ver algunos eventos de cambios, de impactos en la Tierra, ¿no? Como por ejemplo este que hubo en Rusia, en estas coordenadas, que tuvo 18 kilómetros de diámetro, ¿no? Fue un meteorito que así se le llamó. No lo voy a pronunciar porque sí está medio raro, el Jijikin, ¿no? Es un meteorito que impactó la Tierra y entonces esto pudo haber provocado que los niveles de oxígeno hayan disminuido en toda la Tierra, ¿no? Entonces, durante este periodo, pues el ancestro en común de Panthera leo y de Panthera onca, pues tuvo cambios en su ADN, justo en esta época geológica. Entonces, esos cambios climáticos, cambios de impactos de fenómenos meteorológicos a la Tierra, cambian las condiciones climáticas, ¿no? Y esas condiciones climáticas se ven reflejadas en mutaciones en las especies, ¿no? Esas mutaciones hacen que de una sola especie esas mutaciones cambien y deriven a dos o más especies, ¿no? Entonces, de eso se trata este tipo de análisis, ¿no? Que ustedes aprendan a explicar cómo han evolucionado dos especies a partir de cambios climáticos, a partir de cambios geológicos y determinar en qué época geológica fue que surgió o que divergieron dos especies a partir de un ancestro en común. Entonces estos datos, el tiempo medio y el tiempo estimado, 4.88 millones de años y 4.7 millones de años, estos son los intervalos de confianza, es decir, que pudo haber sido 3.29 años hasta 6.58 años, ¿no? Está basado en 7 estudios que confirman que esta estimación, este tiempo evolutivo, así fue, ¿no? Entonces, aquí les presentan los estudios, pueden irse a las referencias para si es que están interesados en conocer más acerca de cómo han evolucionado las especies, ¿no? Y hay muchos biólogos, ¿no?, que se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿no?, para saber la evolución de las especies. Sí, chicos, ¿cómo ven estas páginas? Están bien, están bastante buenas y sirven de mucho cuando tenemos dudas, ¿no?, acerca de hace qué tiempo surgieron estas especies. Ya para todo hay aplicaciones. ¿Perdón? Ya para todo hay aplicaciones. Pues las que yo conozco, la mayoría, pues sí, ¿no? Las que yo conozco, pero cada vez están surgiendo más. Por ejemplo, yo Entonces, lo ahorita... que aquí se muestra son los factores, por decirlo, naturales por los que causaron esa evolución, por decirlo así. Así es. Así es, aquí solamente es un modelo, ¿no? Recuerden que los biólogos trabajamos con modelos, no quiere decir que esto sea la realidad, ni como yo se lo estoy contando, ¿no? Entonces son modelos que reflejan lo que pasó en ese periodo, ¿no? Entonces el cambio climático, como bien dices, son variables. Estas variables, oxígeno, carbono y luminosidad solar, son variables que de por sí tienen efectos significativos con los seres vivos, ¿no? Que pueden condicionar ciertas mutaciones, ¿no? También estos impactos meteorológicos, por ejemplo, el que acabó con los dinosaurios, si nosotros ponemos algunas especies de dinosaurios aquí, seguramente nos va a salir la época en la que cayó el meteorito en Yucatán, ¿no? Y que pues toda la nube de polvo
que cubrió a la Tierra, pues hizo que mutaran, muchas especies se extinguieran, pero surgieran otras, ¿no? Surgieran otras nuevas, como las que tenemos actualmente, los reptiles actuales o los reptiles recientes, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata este tipo de aplicaciones, de explicar lo que pasó en el pasado para entender a las especies que tenemos actualmente. Uh-huh. ¿Sí más o menos quedó clara la duda que tenía? Sí, profe. Ok. Entonces, sí, pues ya prácticamente los biólogos vamos a pasar de la era, pues, antigua a la era tecnológica. Por ejemplo, yo ahorita tengo un proyecto donde necesito 1 o 2 alumnos para que hagan tesis, porque tengo la idea de hacer una aplicación, una app, y que esa aplicación pueda reconocer a los murciélagos que tenemos aquí en la región de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa aplicación va a estar basada en inteligencia de aprendizaje, ¿no? Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, se va a tener la base de datos de las fotografías de todas las especies, de los rostros de los murciélagos. ¿Han visto esa serie de CSI que pueden identificar los rostros de las personas a través de fotografías y a través de las coincidencias del tamaño de los ojos o diferentes medidas del cráneo? Se puede, a través de algoritmos, decir, bueno, pues esta especie que yo capturé aquí o esta especie de murciélago que la tengo aquí en la mano, le tomo una fotografía y entonces la aplicación me va a reconocer y me va a decir, bueno, esta especie que estás fotografiando tiene las características del cráneo o de la forma del rostro de la especie Artibeus jamaicensis, ¿no? Entonces, todo va para allá, ¿no? La tecnología para eso sirve, para facilitar el proceso de la conservación de los seres vivos, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones, ¿no? Que ya se están generando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por último, ya para pasar al tema de que nos habíamos quedado pendientes, les quiero también proporcionar una copia de este libro que está bastante bonito, que es el Atlas de los mamíferos marinos que tenemos en México, ¿no? Entonces, también hay muchos biólogos que se dedican a la conservación de ballenas, mamíferos, manatís, a nivel en México, ¿no? Por ejemplo, esta especie únicamente se distribuye aquí en el Océano Pacífico, ¿no? Pero tenemos algunas otras ballenas, como por ejemplo esta, que únicamente se distribuye en el norte del Océano Pacífico, o también tenemos estas especies que, de cetáceos que también las tenemos tanto en el Golfo como en el Pacífico, ¿no? Entonces, eso ahí se los regalo por si alguien quiere interesarse más o quiere adentrarse acerca de la distribución de estos mamíferos, ¿no? Marinos. Ahí se los voy a poner en el chat. ¿Sale, chicos? ¿Dudas con lo que acabamos de ver? Solamente era cuestión para que ustedes conocieran qué es lo que hay, qué es lo que pueden hacer. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, voy a continuar con el ejercicio 3, chicos. Recuerden que nos quedamos con las tablas de frecuencias, ¿no? Las tablas de frecuencias son una herramienta que a nosotros como biólogos nos van a servir para poder caracterizar o poder describir las características de una población. Entonces, las tablas de frecuencias son el instrumento más básico que tenemos para poder describir el comportamiento de una población, ¿no? Incluso experimentos, ¿no? Como el caso que les presento aquí. En este caso, les pongo que hay un grupo de biólogos que quieren estudiar qué tan eficaz es un bioinsecticida o un insecticida contra ácaros, ¿no? Entonces, los biólogos seleccionaron 50 plantas y contaron el número de hojas que fueron atacadas, ¿no?
Entonces tenemos en este lado el número de hojas que fueron atacadas y por este lado es el número de plantas. El número de plantas que tuvieron ese número de hojas atacadas, ¿no? Entonces, ahorita son las 11:25, 11:30 tienen para poder responder estas preguntas. Omitan la pregunta A, no la respondan